Me acomodo el micrófono. Y listo. ¿Qué tal, chicas? Espero se encuentren muy bien. En el videito de hoy vamos a ver una técnica de brazos. Yo lo conozco como snake arm o bien como brazo de serpiente. Entonces comencemos. La técnica es sencilla, pero necesita mucha disciplina, necesita mucha concentración y mucha fuerza en sus brazos. Yo les recomiendo que hagan ejercicios con sus brazos constantemente, si pueden, en cada clase un poquito de ejercicio, o todos los días si están ustedes por su cuenta, porque de verdad que para que una danza árabe se vea bonita tiene que tener unos brazos fuertes, resistentes, elásticos, y nada mejor que unos ejercicios que por ahí les comenté en un video que les voy a poner por aquí. Y la verdad, la técnica del snake arm o del brazo de serpiente está sencilla. Yo la divido en 4 partes. A mí me la enseñaron en 3 partes. Lo primero que vamos a hacer es subir el hombro, luego nuestro codo, luego nuestra muñeca, y yo le pongo una onda en la mano. O sea, a mí me gusta que tenga como esta onda en la manita. Entonces, hombro, codo, muñeca y manita. Ahora, tiene su truco. ¿Por qué? Porque mientras un brazo sube, el otro tiene que bajar y viceversa. Ahorita lo voy a hacer nada más con mi brazo derecho, su brazo izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer es que subo el brazo, codo, muñeca y mano. Cuando sigue la muñeca, hombro, codo, muñeca, mano, hombro, codo, muñeca, mano. Va de nuevo, hombro, codo, muñeca, mano. A lo mejor, creo que aquí yo hago un twist. No sé si se alcanza a ver bien por el efecto de la luz. Igual me voy a acercar un poquito más. Hombro, codo, muñeca y mano. Hombro, codo, muñeca y mano. Entonces el movimiento, digamos que sería de esta manera. Hombro, codo, muñeca, mano, hombro, codo, muñeca, mano, y baja hombro, codo, muñeca y mano, en el mismo orden. Entonces subo, fíjense, subo, hombro, codo, muñeca, mano, y cuando la mano está acá arriba, el hombro empieza a bajar, baja hombro, baja codo, bajo muñeca y la mano, ¿sí? Entonces subo, hombro, muñeca, mano, bajo, hombro, codo, muñeca, mano. Subo, hombro, codo, muñeca, mano, y bajo, hombro, codo, muñeca, mano. Hombro, codo, muñeca, mano, hombro, codo, muñeca, mano. Subo, bajo. Subo y bajo. Y les recomiendo que hagan el ejercicio con un brazo y luego con el otro. Vamos a hacerlo con mi brazo izquierdo, su brazo derecho. Si me ven allí en pantalla, porque estamos ahí como al revés volteados. Entonces va a ser hombro, codo, muñeca, mano. Y no se preocupen si con un brazo no les sale, porque regularmente sucede así. Tenemos un lado un poquito como más coordinado que el otro, no se preocupen. Entonces fue hombro, codo, muñeca, mano, y hombro, codo, muñeca, mano, hombro, codo, muñeca, mano, y hombro, codo, muñeca, mano. Fíjense que subo el hombro. Traten de no hacerlo tenso. Yo sé que a veces un ladito cuesta más que el otro. Subo el hombro, pero hay como una rotación hacia atrás. Rota también el codo y también el bracito. Entonces subo y bajo. Y subo y bajo. ¿Ok? Hombro, codo, muñeca, mano, y hombro, codo, muñeca, mano, hombro, codo, muñeca, mano, y baja en el mismo orden, hombro,
codo, muñeca y mano. Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a intercalar. Me voy a hacer un poquito más hacia atrás para que se alcance a ver. Yo creo que aquí sería lo máximo, por aquí. Entonces, comenzamos. Hombro, codo, muñeca, mano. Ahora voy a hacerlo hacia el otro lado y subo un brazo mientras el otro baja. Y subo un brazo mientras el otro baja. Ahora, el brazo de serpiente lo pueden hacer tan amplio como quieran. A esto me refiero a que estoy, por ejemplo, aquí, estoy abarcando casi toda la pantalla. O lo pueden hacer chiquito. Ya dependerá de la coreografía, de la temática, de lo que quieran ustedes mostrar en su coreografía, o simplemente lo que a ustedes les guste, ¿no? A mí la verdad sí me gusta que sea aquí como chiquito, como que tenga más, ¿cómo le llaman? Como más control. Pero cuando lo hacemos grande, siento que se pierde un poquito ahí como la estética de la danza. Pero pues hay veces que se vale, como les digo, depende mucho de lo que queramos transmitir a nuestra coreografía o igual nada más para practicarlo. Yo sí les recomiendo que hagan variaciones. Por ejemplo, si ustedes ponen el celular y están grabando, regularmente hay como unos cuadritos ahí. Ustedes digan, ay, no me voy a salir de este cuadrito. Ay, luego le voy a dar hasta el otro cuadro. Ahora los 3 cuadritos. Entonces ya tienen ustedes también más o menos, o pueden marcar en su espejo algunas líneas para que tengan como esa referencia, ¿no? De qué tanto. Pero pues ahí más o menos ustedes le tantean. A veces yo, cuando no tengo como este tipo de herramientas a la mano, que voy a decir, voy a marcar aquí en el espejo, en el mismo espejo yo me estoy viendo a veces la ceja, los ojos, las orejas y yo digo, ok, ahorita voy a llegar hasta la oreja y lo voy a bajar hasta la cintura y lo subo hasta la oreja y lo bajo a la cintura. O a veces yo digo, ¿sabes qué? Aquí nada más al nivel del pecho. ¿Sabes qué? Aquí al nivel del pecho y voy a checarlo ahí en mis manitas y al nivel del pecho y va a ser un snake arm chiquitito, un brazo de serpiente chiquitito. O yo digo, ¿sabes qué? Lo quiero amplio, que vaya de mi cadera hasta las orejas, arriba, hasta la cabeza. Entonces ya dependerá de ustedes. Y pues bueno, recuerden, hombro, codo, muñeca y la manita. Hombro, codo, muñeca y en el mismo orden baja, hombro, codo, muñeca. Entonces, una de lo que más les va a ayudar para saber cuando voy a bajar es la postura de la muñeca en nuestra mano, que por ahí también en otro video les mostraba la técnica, que yo le llamo ahí como para pintar o las medusas. Como si fuera una brochita. Ajá. Entonces, cuando voy hacia arriba, o sea que estoy subiendo hombro, codo, muñeca y mi mano va hacia arriba. ¿Se dan cuenta? La palma está volteando hacia mí. Entonces mi palma está mandando y dice que voy hacia arriba. Y como ya no tengo más, tengo que cambiar el sentido y ahora es donde estoy bajando. Entonces lo que les va a ayudar mucho a saber cuándo tengo que subir o bajar va a ser nuestras manitas. Por eso yo lo adapté como el número 4 en mi técnica de snake arm. Y pues bueno, esto fue todo el día de hoy. Espero que les haya servido el tip y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.